Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 1. Primera epístola de Juan, capítulo 3 y versículo de 1. Dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y yo quisiera hablar un poquito acerca, como, ¿verdad? Aquí nosotros estamos apreciando la obra de Cristo en la cruz a favor de los pecadores y apreciando su persona y apreciando su obra y su posición y el hecho de que Él está vivo y no está muerto, está ya sentado a la diestra del poder de Dios. Nosotros podemos también pensar en uno de los atributos principales de Dios. Uno de sus atributos principales es el amor. Y aquí el apóstol Juan, en esta epístola, nos dice: mirad. En otras palabras, fíjense detenidamente cuál en el amor que Dios nos ha dado y que nos ha hecho ser llamados hijos de Dios. Fíjense que Juan, no nos está describiendo el amor de Dios. Él simplemente lo está contemplando y nos está diciendo a nosotros que contemplemos ese amor. Y una de esas cosas que son consecuencia del amor de Dios es, como dice aquí, para que seamos llamados hijos de Dios. Y también nos asocia con el Señor Jesucristo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces nos está asociando en su familia. Primero, mirad cuál amor nos ha dado el Padre en su familia. Y también nos asocia con su Hijo. Es decir, ese mismo vituperio, ese mismo rechazo, esa falta de conocimiento del Señor Jesús que tuvo el mundo, también lo van a tener hacia nosotros. Por eso el mundo no nos conoce. No nos conoce como nos conoce el Padre. No nos conoce ni somos objeto del mismo amor que el Padre tiene por nosotros, ¿verdad? Este mundo odió al Señor Jesucristo, lo odia, lo va a odiar y también odiará a aquellos que son de Él. Pero el enfoque aquí es mirar, fíjense ese amor y la asociación que tenemos con Él. Y Juan, asombrado, ¿verdad? Por la anchura, por la longitud, por la profundidad de este amor, no nos lo describe, sino que nos dice: fijaos, ¿verdad? Mirad, fíjense en este amor. Ahora mismo nosotros aquí en la tierra no tenemos, ¿verdad?, ni idea de lo grande que es este amor, pero en el cielo, cuando estemos en el cielo, nosotros podremos admirarlo y contemplarlo tal como es ese amor. Como hijos de Dios, nosotros podemos disfrutar del amor de Dios, pero no lo entendemos en su totalidad aquí en esta mente finita que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando adoramos al Señor, podemos recordar con asombro que nos amó, aun cuando todavía éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, él dice en Romanos 5, versículo 8, él dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, es decir, siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, siendo violadores de la ley de Dios, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Dios muestra su amor. Aquí vemos mirar cuál amor, fijémonos en cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y aquí es, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, aún siendo violadores de la ley de Dios y de sus estatutos y de su santidad, Cristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar.
¿verdad? Y vamos, cuando leemos en Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros tenemos esa palabra, de tal manera, ¿verdad? Eh, una manera tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, mirad cuál amor nos ha dado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque de tal manera, es decir, tal es un cuantificador que no tiene cifra, ¿verdad? Se me olvida cuál es el término ahora. Ese tal es tan grande, ¿verdad? Ese amor que no tiene fin, que no se extingue. Entonces en las escrituras hay algunas comparaciones que nos pueden ayudar, ¿verdad? Acerca del amor, a entender la magnitud de ese amor. Vamos a leer un texto en Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 6, para ver cómo Dios nos muestra en figuras comparativas, ¿verdad? Como símiles, nos compara ese amor que Él tiene. Vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 6. Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 6. Dice así la palabra del Señor: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol o el sepulcro los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama, ¿verdad? Fuerte llama se refiere a la llama del fuego, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la primera cosa que podemos ver acerca del corazón de Dios, en la segunda parte del versículo 6 dice, fuerte es como la muerte, ¿verdad? Fuerte como la muerte. Y aquí hay unas cuantas comparaciones. Se nos dice que el amor, este amor que se habla aquí, es como la muerte. También nos dice que ese amor es duro como el sepulcro, el Seol ahí es el sepulcro, y que sus brasas de fuego fuerte llama. Hay otro texto, otra posible traducción es sus ascuas arden como ascuas o brasas, es lo mismo, ¿verdad? Ascuas de fuego como la misma llama de Jehová, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a través de estas símiles o comparaciones figurativas acerca del amor, tenemos unas características del amor de Dios. Aquí dice, ¿verdad? En el versículo 6, en el medio dice, porque fuerte es como la muerte el amor. Y sabemos que la muerte es muy eficaz, es decir, no falla. Cuando llega, llega y lo hace completo el trabajo. Y es evidente, si se compara el amor con la eficacia de la muerte, es evidente que el amor de Dios no tiene límites. No tiene límites el amor de Dios. Y se aplica a todos, así como la muerte se aplica a todos. Y no se puede detener, ¿verdad? El amor de Dios rompe cualquier barrera. Entonces, así como la muerte es el amor de Dios, ¿verdad? Y esa eficacia que tiene el amor, la muerte, es evidente que el amor de Dios no se aplica a todos también. Así como la muerte nos llega a todos, el amor de Dios nos aplica a todos. También dice, sus celos son tan duraderos como el sepulcro, ¿verdad? O duros como el sepulcro, los celos. Aquí dice el Seol, pero una traducción más literal sería eh, el sepulcro. A veces Seol, esa palabra, se puede traducir como infierno, a veces se puede traducir como sepulcro, ¿verdad? Entonces, los revisores de la Reina Valera del 60 dejaron Seol, porque es la palabra que aparece en el hebreo, y dejaron que el contexto entonces dicte su, su significado. Por aquí el significado es
el sepulcro, sus celos, ¿verdad? Tan duraderos, duros o duraderos como el sepulcro. En contraste con la naturaleza del amor de Dios, y tenemos ante nosotros su inagotable actividad, ¿verdad? Es un amor que actúa. Y aquí celos no es en el sentido, no es en el sentido negativo, no es una persona que tiene arranque de celos. Aquí los celos es en el sentido positivo, ese amor que es activo, ese amor que no cesa, que cuida. Los celos en el sentido de cuidar, ¿verdad? Y vemos eso, ¿verdad? Una inagotable actividad, nunca se agota, ¿verdad? Duros, como el Seol los celos, nunca se agota. Y como dice el proverbio, ¿verdad? El fuego jamás dice basta, ¿verdad? Dice Proverbios, el fuego dice, el fuego jamás dice basta. En otras palabras, Dios nunca deja de amar. Es un amor activo, ¿verdad? Duros como el Seol, como el sepulcro. Son tan duraderos, es decir, como el sepulcro. Y también otra cosa que podemos ver, además de cómo la muerte, el amor de Dios, es decir, nos toca a todos, son duraderos como el sepulcro, sus celos o su amor inagotable. También podemos ver que en la última parte, sus brasas, la última parte de ese versículo, el 6, sus brasas o carbones, es lo mismo, ¿verdad? Sus brasas de fuego, fuerte llama, o como dice otra versión, sus ascuas arden como ascuas de fuego, como la misma llama de Jehová, ¿verdad? Porque aquí dice sus brasas, son las brasas de Jehová. Y fíjese que lo dice en términos de plural, en plural, no lo dice en singular, como enfatizando que no tiene límites, ¿verdad? Y si lo comparamos con el sol, dice, bueno, hay un texto, se lo voy a leer rápidamente, después lo podemos anotar. Eh, dice ese salmo, dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor, hablando del sol, ¿verdad? Hablando del sol, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el último término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y así como no hay nada que se esconda del calor del sol, también no hay nada que se esconda del amor de Dios. Como dice aquí, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, ¿verdad? Una llama que, que no tiene límites, un amor que es inagotable, un amor que es para todos. Y podemos ver, ¿verdad? Como dice, como con la llama más intensa, como la llama más intensa, nunca perece, es un amor eterno. Y eso es uno de los atributos del Señor, ¿verdad? Como dice aquí, sus brasas bravos, brasas de fuego, fuerte llama, que nunca acaba, infinito. Y eso lo leemos en el versículo 7 de Cantares 8. Nos dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y fíjese que lo dice justo después que habla de las brasas de fuego. Ahora, si nosotros tratamos de poner agua a las brasas, ellas van a seguir ardiendo por un rato, pero poco a poco se van a extinguir. Pero aquí las brasas, es decir, el fuego, la llama de Jehová, las muchas aguas, versículo 7, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían, ¿verdad? Menospreciarían. Entonces las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios. Podemos pensar en los juicios de Dios. Podemos pensar en los juicios de Dios. Aún en sus juicios, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo aguarán los ríos. Podemos pensar, el agua muchas veces es un símbolo, las inundaciones, un símbolo del juicio de Dios. Pero dice aquí, las muchas aguas no podrán apagar el amor de Dios. Y obviamente, cuando pensamos en ese texto, ¿verdad? En 1 Juan 4:8 que dice, Dios es amor, nos ayuda a vivir una vida de gozo. Y esto no significa que seamos amados por haber hecho buenas obras, como suele suceder, ¿verdad? Entre las personas. A veces las personas nos quieren porque le hemos hecho cosas buenas.
Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios fue un amor por gracia. Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún por nuestro pecado, ¿verdad? Y es decir, nos ama sin nosotros merecerlo. El amor de Dios es ilimitado, inagotable, no puede ser contenido, por eso habla de las muchas brasas, no están contenidas ahí, no es una sola, son muchas, no puede estar contenido. Es maravilloso, ¿verdad? Eh, que que seamos objetos de ese amor por su gracia, ¿verdad? Y eso es lo que celebramos nosotros en la cena del Señor. Es un agradecimiento, primero honra a la persona y obra de Cristo y también gozarnos sabiendo que Dios es amor y Dios muestra ese amor y que de tal manera Dios nos amó, un amor ilimitado, inagotable, que no puede ser contenido y es eterno y es maravilloso que seamos objetos de ese amor por esa gracia maravillosa del Señor que tuvo con nosotros, de Dios el Padre. Verán, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos, llamados y hechos hijos de Dios. Qué amor tan maravilloso. Y como al apóstol Juan se le quedan cortas las palabras, cuanto mucho más a mí, ¿verdad? Entonces nosotros podemos fijarnos, mirad, fijémonos en ese amor y eso nos va a dar una vida de gozo y de propósito, ¿verdad? Sabiendo que estamos aquí recordando al Señor Jesucristo, a un hombre perfecto, Dios con nosotros, hecho hombre, allí sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y nosotros hacemos memoria de Él hasta que Él venga. Y somos, ¿verdad? Nunca olvidemos eso, Dios es amor, somos objetos de ese amor por su gracia, sin merecerlo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu gran amor con que nos amaste, sin merecerlo, Padre, no como los hombres que muestran su amor solo muchas veces cuando son amados por otros. Pero tu amor es como esas brasas de fuego, es como la muerte, es como esas figuras que tú nos das, Padre, en su eficacia, en su eternidad, en su universalidad, es decir, para, con potencial para todos, pero especialmente para los que creen, para los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, Padre, nosotros te damos gracias por eso y te pedimos que siempre impresiones sobre nuestros corazones eh, esa gran cualidad, ese gran atributo del Dios Todopoderoso. Gracias por el Señor Jesús y esa muestra de amor allí en la cruz del Calvario, el que no cometió pecado, pero se hizo pecado por nosotros, el que colgó en un madero siendo maldito por nosotros para que nosotros tengamos bendición, tengamos el perdón de pecados. Así, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.